A veces parece que Dios no responde nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos ido a clamar, a llorar, y allí de rodillas, con lágrimas en los ojos, hemos hecho a Dios un pedido? ¿Por qué a veces no sentimos sus respuestas? ¿Por qué a veces sabemos de que Dios prefiere quedar en silencio antes que responder? Esa será una pregunta que hoy responderemos en nuestro programa aquí en Biblia Fácil. Bienvenido. Un grande abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. Gracias por tus comentarios. Gracias por tus mensajes. Y gracias también a Dios por tus decisiones. Muchas personas allí al escribir dicen: pastor, yo deseo ser fiel a Dios, deseo servir a Dios. Yo siempre digo lo siguiente: todos los seres humanos deseamos cosas buenas, pero los deseos no cambian las cosas. Las decisiones cambian las cosas. Un deseo queda simplemente en deseo, a menos que tomes una decisión para un cambio en tu vida. Los deseos no salvan, las decisiones salvan. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, porque tiene que ver con oración, con deseo y con decisión. ¿Y por qué te digo esto? Porque cada vez que el ser humano quiere tomar una decisión a favor de Dios, siempre hay una fuerza que se opone para desanimarle de aquella grande decisión. El enemigo siempre ha querido interponerse en los planes de Dios y en las decisiones de los seres humanos. Una vez más, bienvenido y felicito la decisión que tú has tomado de ser fiel a Dios. Bienvenidos también, queridos amigos. Gracias porque semana a semana juntos aprendemos. Y aquí la Biblia nos muestra a todos, sin excepción, ¿verdad?, qué debemos cambiar. ¿Cuál es el rumbo de que nuestra vida debe tener? ¿Qué decisiones deberíamos tomar? Hoy vamos a hablar acerca de una visión muy importante. Daniel en el río Tigris. Recordarles solamente que Daniel, a estas alturas, cuando él está escribiendo ya el capítulo 10, ya tiene 90 años de edad. Está en la parte final de su vida. Toda su vida fue fiel a Dios. Y la fidelidad, ¿por dónde comienza? Por una decisión. Yo comencé hoy el programa diciendo: los deseos no cambian las cosas. Todo el mundo desea, pero solo alcanzan aquellos que deciden. Y esto aplíquenlo para cualquier área de la vida. Tú puedes desear ser un buen esposo, una buena esposa, desear ser un buen hijo, desear ser un buen cristiano, pero el deseo no cambia, a menos que tomes una decisión firme. Y esa decisión siempre tiene un comienzo. Y hoy queremos tomar una decisión a favor de Jesús, a través de esta profecía de Daniel capítulo 10. Y por eso, para poder leer este capítulo, como siempre, del capítulo anterior, en Daniel capítulo 8 resolvimos la profecía más larga de toda la Biblia. 2300 tardes y mañanas. Las 2300 tardes y mañanas comenzaron con un decreto para restaurar Jerusalén en el año 457. Esas 2300 tardes y mañanas tenían varios periodos, de los cuales 490 fueron para el pueblo de Israel, o solo para el pueblo judío, y ese periodo se subdividía en 3 otros periodos: 7 años o 7 semanas, que representaría el fin de la restauración de los muros de Jerusalén. 62 semanas hasta el ungimiento del Mesías. Ese ungimiento representaba el bautismo de Jesús. Solo que el año 27, que fue el año del bautismo de Jesús, daría inicio a la última semana. En esa última semana se haría cesar el continuo sacrificio. Es decir, acabaría el sacrificio de animales, porque el verdadero Cordero moría en nuestro lugar. Eso sucedió en el año 31, y en el año 34, con la muerte de Esteban,
acaba de Israel de ser el pueblo exclusivo para tener la salvación. Ahora la salvación, el evangelio pasa a los gentiles. Dios levanta a un hombre llamado Saulo como el apóstol de los gentiles. Entonces, si nosotros restamos ese tiempo de las 2300 tardes y mañanas, menos los 490 años que termina el año 34, nos faltarían 1810 años para completar las 2300 tardes y mañanas. Si hacemos la suma, esto nos lleva a 1844. Les conté acerca del movimiento que se levantó en este planeta, en nuestra Tierra, no solo como resultado de Daniel 8:14, sino de Apocalipsis capítulo 10. Solo que con una interpretación equivocada. Ellos creían que la purificación del santuario se refería a la tierra. Ahora les pregunto, ¿ellos estaban con la fecha equivocada? No. Ellos tenían la fecha correcta, pero el evento estaba equivocado. ¿Por qué el evento? Porque en 1844 Jesús no vendría a la tierra, sino Jesús asumiría una nueva función, que es la función de purificar el santuario y de ser nuestro abogado como sumo sacerdote, y desde allí nosotros vivimos un juicio, cual se llama el juicio investigador. Ahora fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 14. Podemos abrir la Biblia. Apocalipsis capítulo 14. Porque esta es una revelación tan importante, hablando acerca del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vamos a leer en el versículo 6, o desde el versículo 6 en adelante. Dice así: en medio del cielo vi volar a otro ángel. Cuando dice que un ángel vuela, en Apocalipsis se refiere a la urgencia del mensaje. ¿Recuerdan qué cosa era alas? Velocidad. La rapidez del mensaje. Entonces, ¿qué significa eso? Que este ángel tenía un mensaje urgente. Solo que lo que me impresiona de este ángel es esta palabra. Tenía el evangelio, ¿qué cosa dice? Eterno. Ahora, piensen conmigo en lo siguiente. ¿Dios tenía 2 evangelios? No. Hay algunos que dicen, no, en el Antiguo Testamento se salvaba de una manera, ahora estamos en el Nuevo Testamento, en otra era. El evangelio es eterno. La salvación siempre fue por gracia. Los judíos intentaron en un momento de su existencia alcanzar la salvación por la ley, que se volvieron legalistas. Es por eso que Jesús advirtió y vino para enseñar cómo debe guardarse la ley. Aquel que piensa que es salvo por la ley está perdido. Porque la obediencia a la ley no da salvación. La obediencia a la ley, ¿qué cosa es? El resultado, no la causa. ¿Correcto? Entonces, el evangelio es eterno, el evangelio es uno solo. No existen 2 evangelios. La salvación es por gracia y el fruto de esa gracia es obediencia, es la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa fe? Ah, no, pastor, fe es creer en Dios. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Santiago 2:19 dice, el diablo también cree y tiembla. Quiere decir que el diablo se salva. La fe va más allá de una creencia. Porque si la fe solamente fuera decir, yo creo que Dios existe, Santiago 2:19 dice, el diablo también cree. La fe me lleva a más allá de creer. La fe me lleva a una confianza absoluta en la Biblia. Y la fe me lleva como consecuencia a la obediencia. ¿A quién se le llama padre de la fe? Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? El padre de la fe. Amigo de Dios. El hombre de fe, el padre de la fe, ¿qué cosa me enseña? A obedecer. ¿Recuerdan qué le pidió Dios a Abraham? Que le ofrezca a su hijo. ¿Lo dio o no? Sí. Por fe. La obediencia está ligada ¿a qué? A la fe. Pero la obediencia es el resultado. ¿Correcto? No la causa. ¿Quién es el único Salvador? Cristo.
Muy bien. El Evangelio es eterno. Para predicar a los habitantes de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, ¿qué cosa decía? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Llegó. ¿De qué momento está hablando? De este juicio investigador. Ha llegado. ¿En qué momento se coloca Apocalipsis 14? Después de Apocalipsis 10. ¿Saben qué cosa en Apocalipsis 10, verdad? El librito dulce y amargo, ¿se acuerdan? Después entonces, Dios levantaría un movimiento para el tiempo del fin, para que diga, ahora ya no esperamos la hora de su juicio, sino que ya llegó. Ya estamos viviendo en la hora del juicio. Ahora tú empiezas a revisar qué iglesia habla del juicio. La hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿No les hace recordar este texto a otro? Vamos a Éxodo capítulo 20, sin perder Apocalipsis 14. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Miren lo que dice. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está entre tus puertas. Versículo 11, ¿qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A ver, vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. O que versículo 7. ¿Qué cosa dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De dónde está tomando este texto? De Éxodo 20. Ahora ustedes entienden por qué el sábado no tiene que ver con otra cosa sino con adoración. Quiere decir, el pueblo de Dios que levantaría en 1844 tendría este mensaje. Su juicio llegó. ¿Cuál es el otro mensaje? Adora a Dios como Él quiere. Aquel que dice yo soy salvo por gracia, amén, aleluya. La gracia tiene que llevar a una adoración correcta. Porque esto es Biblia, eso dice la Biblia. ¿Y qué más dice este pueblo? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? La confusión, la mezcla de tantas creencias y religiones, etcétera, etcétera. Versículo 9. Si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Versículo 12, miren lo que dice. Hablando de ese pueblo, aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Está claro acerca del movimiento del pueblo que Dios levantó después de 1844? Con un mensaje profético. Apocalipsis 14. Ese es el Evangelio eterno. Muy bien. Ahora fíjense lo que ocurre. Daniel capítulo 10. Vamos a Daniel ahora. Porque ahora vamos a encontrar una visión interesante en Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3. Allí dice así. Era en el 3er año de Ciro, rey de Persia, que fue revelada palabra a Daniel. Me encanta cómo Daniel aquí empieza a dialogar con su lector y dice, ese Daniel es llamado Belsasar. ¿Es que le gustaba el nombre Belsasar? No. Yo le voy a explicar por qué escribió así Daniel. Dios lo inspiró para que escriba así. ¿Saben por qué? Porque hay algunos hoy que se levantan y dicen, no, el Daniel de las profecías no es el mismo Daniel de la historia. Ustedes ya saben que hay muchos que se levantaron diciendo, las profecías alguien lo añadió. Daniel no pudo escribir eso. Y aquí Daniel es claro en decir, a ver, vamos poniendo en claro las cosas. Yo soy el mismo Daniel del capítulo 1. ¿Está bien? No es otro. Al que lo llamaron Belsasar, ese soy. Y yo estoy escribiendo, solo que ahora estoy al final de mis días. La palabra es verdadera y ¿qué más dice? El conflicto es grande. Pero él comprendió, esta vez él sí entendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
De ahí dice que él estaba afligido por espacio de 3 semanas, no comió manjar. Cuando habla de carne, está hablando de carnes limpias. Y cuando dice que no bebió vino, está hablando del jugo de uva. Es decir, él mismo empezó a orar y ayunar, pero no porque no entendía. Ahora él comprendía. Pero ¿qué cosa es lo que él entendió? Que el conflicto era grande. ¿De qué conflicto está hablando? Vamos a ver lo que dice el versículo 12. ¿Está bien? Miren, él comprendió la palabra, pero estuvo afligido, dice, por 3 semanas. ¿Qué cosa tanto le afligió a Daniel? Vamos al capítulo 12. Entonces me dijo así: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras. ¿Existe alguna oración que Dios no responda? ¿Existe alguna oración que Dios no escuche? Generalmente nuestras oraciones se basan en 3 pedidos: necesidades, deseos y espirituales. Si ustedes se fijan en Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos enseñó a orar, Jesús no nos enseñó a orar comenzando por pedir. Miren cómo nos enseñó a orar. Todos sabemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es el primer pedido de la oración? Espiritual. Santificado sea tu nombre. ¿Se pusieron a pensar en eso? No dice, Padre nuestro, dame comida. El pan está como 4.º pedido. Quiere decir que el nombre de Dios no es santo. ¿Por qué dice santificado sea tu nombre? Si su nombre ya es santo. ¿Saben lo que está enseñando Jesús en el Padre Nuestro? Que tu nombre sea santificado en mi vida, porque yo te represento. Es decir, el primer pedido es espiritual. Ayúdame a ser un cristiano verdadero. Y de allí recién vienen las necesidades y todo lo que nosotros podemos pedir. Ahora, eso no significa que Dios no escuche un grito desesperado de una emergencia. Claro que lo escucha, porque Él ya sabe y solo está necesitando o está queriendo que tú le pidas ayuda y Dios te va a ayudar. Pero saben, Dios siempre responde a nuestras oraciones, lo hemos escuchado muchas veces, de 3 maneras. Sí, no y espera, solo que el ser humano no le gusta esperar. Mucho más en nuestra generación que es inmediatista. Yo quiero ya y ahora. Si no, no me des. ¿Verdad? Muy bien. Solo que ese no de Dios o esa espera de Dios nos desespera a nosotros. ¿Y saben por qué? A veces Dios no nos responde en el momento porque no estamos preparados para recibir esa bendición. Otras veces Dios nos va a decir que no porque no nos conviene, aunque para nosotros sea lo mejor. Dios que conoce el futuro te dice no te conviene. Lo que yo me estoy acordando es de una historia que alguien me contó. Estaban ahí en el cuarto jugando 2 hermanitos, un más grandecito y la otra más pequeña. La mamá estaba en la cocina, allí picando, pelando las papas para cocinar. De pronto escuchó que la nenita empezó a llorar en el cuarto y la mamá pensó que el hermano le estaba molestando y le dice, ¿qué quiere tu hermana? Y su hermanito le dice, mamá, yo no puedo darle lo que ella quiere. Y la mamá, como no estaba viendo, le dice, dale, no importa, dale para que no llore. Entonces el hermanito le dio lo que la niña quería y dentro de un segundo empezó a llorar más. Y le dice, ¿qué cosa tiene ahora tu hermana? Mamá, tú me dijiste para darle lo que ella quiere. ¿Qué cosa quería? Una abeja. Y claro, tomó la abeja, le picó la abeja y empezó a llorar más. Los seres humanos somos así. A veces le pedimos a Dios una abeja y Dios dice, no, te va a picar. No, pero yo quiero. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a entender el porqué. Y los muchos porqués que no entendamos en la tierra, Dios nos mostrará en el cielo. Dios responde oraciones. Aquí dice, yo escuché desde el primer momento. Pero mira, hay un conflicto. ¿Qué conflicto está hablando? Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12. Me encanta este texto. Efesios capítulo 6. No pierdan Daniel. Efesios capítulo 6, versículo 12.
Este texto me habla de una realidad que ustedes y yo vivimos todos los días. Efesios capítulo 6. Dice así: por tanto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que resistas en el día malo. Y cuando resistes el día malo, no tires la toalla. Tienes que estar firme. Quiere decir, cuando tú tienes una victoria, dices, ¡ah, amén, victoria! Ten cuidado porque ahí puedes caer. ¿De qué está hablando entonces Daniel capítulo 10? Dice, había un grande conflicto. ¿De qué tipo de conflicto está hablando? ¿O qué tipo de conflicto es? Un conflicto espiritual. ¿Y de qué se trataba ese conflicto? Y miren lo que dice el versículo 13. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Wow, aquí me presenta ya no dos bestias, ¿verdad? Me presenta dos nombres. ¿Qué nombre me presenta? Rey de Persia. ¿Y qué más me presenta? A Miguel. Para entender quién es el rey de Persia, yo tengo que entender primero quién es Miguel. ¿Correcto? Vamos a ver, porque ¿de qué trata este conflicto? ¿Quién es Miguel? Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 21. Dice el versículo 21. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Como que se nombra aquí a Miguel como un príncipe. Muy bien, vamos al siguiente texto. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, una vez más, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Wow. Aquí se presenta a Miguel como ¿qué? Como libertador. ¿Está bien? Miguel es un libertador. ¿Qué cosa más? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Aquí nos esclarece más. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. 12:7 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel, wow, aquí aparece el nombre otra vez. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado afuera el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Quién es Miguel entonces? Cristo. El príncipe que está de parte de tu pueblo. La pregunta es, ¿por qué toma un nombre humano? ¿Ustedes saben qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? Ahora fíjense, Miguel es el título de Cristo cada vez que entra en conflicto para defender a sus hijos. ¿Ustedes recuerdan que en Apocalipsis Jesús es comparado como el león de la tribu de Judá? Como el cordero. ¿Como qué más comparado Jesús? Como el camino, como el verdad, como la vida, como la vid, como qué más, como el agua de vida, como el pan de vida, como la puerta, como el buen pastor. ¿Recuerdan todos los nombres para Jesús? Ya descubrimos quién es Miguel, ¿verdad? Miguel es el título, es el nombre que asume Cristo cada vez que está para defender a su pueblo. ¿Por qué en el capítulo 12 de Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel? Porque el capítulo 11 habla del cuerno pequeño en guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, si hay una guerra de un poder, aquí se levanta Miguel como defensor. Es decir, la batalla no ha sido con ellos, la batalla ha sido conmigo. Y yo los voy a defender. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿quién es el rey de Persia? Si Miguel es Cristo, quiere decir que Cristo tiene que luchar con otro poder. Ojo, que la lucha no es con ángeles, es con Cristo mismo. ¿Quién está hablando con Daniel? Gabriel. Y Gabriel dice, mira, 21 días, ¿recuerdan ahí el texto? Versículo 13, el príncipe del rey de Persia se me puso durante 21 días, pero Miguel vino para ayudarme. Quiere decir
que quien estaba peleando con el ángel no era otro ángel. ¿Quién era? Satanás. Tanto así que él necesitó que venga Miguel, el príncipe de los cielos. Ahora, fíjense, Satanás aquí se representa como el rey de Persia. ¿Cómo poder entender este asunto, no? Muy bien. Ustedes sabían que no es la única referencia en la Biblia donde se usa un nombre de una persona para hacer referencia a Satanás. No es este el único nombre. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Capítulo 28, versículo 11. Ese texto es interesante. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, entona lamentación sobre el rey de Tiro. ¿Para quién es este mensaje? Para el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Yo pregunto, ¿Tiro estuvo en el santo monte de Dios? Tiro fue vestido con todo lo que está mencionando aquí. ¿Tiro existía cuando estaba creando allí en el Edén o antes de la creación del Edén? Claro que no. Pero toma el nombre del rey Tiro para hablar ¿de quién? De Satanás. De la caída de este querubín. De paso, Tiro nunca fue un querubín. Tú, querubín protector. Entonces, aquí está solo tomando el título del rey de Persia. ¿Por qué? Porque Daniel está viviendo en esos días. Para decir, para hacerle entender un conflicto espiritual, ya no un conflicto político, sino un conflicto espiritual. Ahora, ¿cuál era el problema? Yo les comenté en un capítulo anterior que Jerusalén tuvo 3 invasiones por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel fue llevado en el año 605, pero en el año 597, una vez más, regresa Nabucodonosor, ya no para conquistar, ha conquistado Babilonia, para llevar más cautivos y para destruir. Solo que en el año 586, ¿sabe qué cosa hace? Destruyen el templo. ¿Qué templo? De Salomón. El glorioso templo. Los judíos, al ver que venía la invasión, ellos escondieron el arca. ¿Recuerdan el arca dónde estaba? En el lugar santísimo. Lo escondieron. Y cuando fue destruido el templo, el arca estaba escondida. Porque era su adoración a Dios. A través de ello adoraban a Dios. Ahora, fíjense una cosa. La ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. ¿Se acuerdan la profecía de las 2300 tardes y mañanas? ¿Por qué necesitaba ser reconstruido los muros y la ciudad de Jerusalén? Porque estaba en ruinas. Fue destruida por completo. Muy bien. ¿Qué sucedió entonces con Daniel? Daniel empezó a estudiar la profecía. ¿Recuerdan ustedes que solamente 70 años ellos debían estar allá? En Babilonia. Y Daniel empezó allí a hablar con Dios y le dice, Señor, ya son 70 años. Muy bien. Mientras Babilonia era imperio, la profecía estaba que el pueblo de Israel iba a ser cautivo. Pero ahora ya no estaba Babilonia. ¿Quién estaba? Estaba Ciro. Y Ciro conquistó Babilonia un 12 de octubre del año 539. Correcto. Ahora, ¿qué sucedió con Ciro? Aquí viene el conflicto. Ciro tenía que dar una orden que todos los judíos regresen ¿a dónde? A Jerusalén. Así estaba profetizado y así se cumplió. Quien dio la orden para regresar, ¿quién fue? Fue Ciro.
Pero también Ciro debía dar la orden ¿para qué? Para reconstruir a Jerusalén, porque estaba destruida. Y aquí viene la lucha, ese conflicto grande al cual Daniel se refiere. ¿Y saben cuál era el conflicto? Cada vez que quería dar una orden, alguien se lo impedía. Es por eso que demoró. Recuerdan ustedes, después de 3 órdenes de región se reconstruyó el muro de Jerusalén con Artajerjes en el año 457. Ahora, ¿quién impedía esa orden? El diablo. ¿Por qué impedía el diablo esa orden? ¿Porque no quería que regresen? No. Miren, ve. Porque Satanás sabía que si los israelitas regresaban a Jerusalén, ¿qué cosa era lo primero que tenían que hacer? Tenían que reconstruir, ¿qué cosa? Su templo. Porque Jerusalén era el templo era la vida de todo judío, era el centro de adoración. Un judío no podía vivir allí sin su templo. Entonces, el miedo de Satanás, y por qué siempre se oponía, era de que cuando se reconstruye el templo de Jerusalén, ¿qué cosa pasaría? Las profecías se cumplirían fielmente y Cristo vendría. Y el diablo quería impedir que Cristo viniese. Entonces, la lucha no es militar, la lucha es en la mente. ¿De quién? De Ciro. En la mente de todos aquellos que querían dar una orden para reconstruir Jerusalén. Y ustedes saben que en Daniel capítulo 9, versículo 23 dice, el muro será edificado en tiempos angustiosos. ¿Qué significa eso? Hubo tanto problema para levantar muros, para reconstruir el templo. Hubo tanto problema. ¿Por qué había problema? Los samaritanos allí se metieron. Cuando dijeron, vamos a ayudarle, los judíos dijeron, no, ustedes no pueden ayudarnos porque son idólatras. Ellos ahora se interpusieron, fueron a mal informar al rey. Es decir, el diablo usaba a todos para no reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque sabía que en ese templo que iba a construir, ¿quién iba a estar? Cristo. Entonces, el diablo quería ¿qué cosa? Frustrar los planes de Dios. Ese es el conflicto que se vive en nuestra mente. Ese es el conflicto que nosotros vivimos todos los días. Dios tiene un plan. El plan es de salvación. El diablo se coloca en medio y dice, no, vamos a destruir ese plan. Yo no quiero que se salve o yo no quiero. Pero saben, el diablo siempre ha salido derrotado cada vez que se puso a pelear con Dios. Ayúdenme a recordar aquí. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Miren lo que dice este capítulo, es impresionante. Apocalipsis 12. Vamos a ver allí el versículo 4. Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de la caída de Satanás del cielo. Estrellas aquí son ángeles. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿De quién está hablando? Del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando Cristo murió? ¿Qué orden dio Herodes? Mueran todos los niños de 2 años abajo. ¿La orden era de Herodes? No, era del diablo. Porque el diablo quería matar a Cristo tan pronto como él naciese. Primero quiso impedir la reconstrucción del templo porque sabía que ahí iba a venir Cristo. Y cuando Cristo vino, entonces quiso matarlo cuando nazca. Ahora les pregunto, ¿tuvo su victoria el diablo allí? No. Miren, ahora vamos a seguir el versículo 6. El versículo 5. Ella dio a luz un hijo que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está haciendo referencia de Cristo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 años. ¿Se acuerdan ustedes a qué representa mujer en la Biblia?
en la profecía, iglesia. ¿Cuánto tiempo fue perseguida? Ahí está, 1260 años. Ahora escuchen, ¿ah? ¿Cuál era la idea del diablo? La idea del diablo era, si ya no pudo destruir a Cristo, voy a destruir a su pueblo. Antes, ustedes se acuerdan que cuando Cristo murió, Satanás también quiso impedir su resurrección. Es por eso que mandó cuántos soldados ahí a la puerta del sepulcro para impedir que Jesús resucitase. Es decir, el diablo siempre quiso frustrar los planes de Dios. Muy bien. ¿Cuál era la idea del diablo? Destruir a todos los cristianos. Dijo, los voy a matar. Correcto. ¿Los logró matar? No. Tertuliano decía lo siguiente: mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Porque la sangre de ellos era como semilla. El diablo cambió de estrategia y dijo, si yo sigo matando, voy a seguir perdiendo. Entonces cambió de estrategia. Mejor me meto dentro de la iglesia con falsas doctrinas. Y allí sí tuvo éxito. Porque hay muchos que creen adorar a Dios cuando están adorando al otro poder. Cambió de estrategia. Ahora piensen conmigo. El diablo fue derrotado aquí. Fue derrotado cuando planificó matar a Jesús. Fue derrotado cuando resucitó Jesús. Fue derrotado cuando pensó perseguir a la iglesia. El diablo viene de derrota en derrota. Es por eso que miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 12. Dice así, 17, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Allí dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué cosa es mujer? Iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Qué significa resto? Remanente. El pueblo del fin. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo no está enfurecido con todas las religiones. No. El diablo no está enfurecido con todo aquel que dice ser creyente. No. El diablo está enfurecido con un pueblo. Con este pueblo. Ahora, si el diablo tanto fue derrotado, es porque ahora él tiene sed de venganza y él quiere destruir, él quiere frustrar los planes de Dios, pero nunca lo ha logrado. ¿Ustedes saben qué cosa ocurrió? El templo finalmente fue reconstruido. Y cuando fue reconstruido, ahí estaba el profeta Ageo. Busquen el libro de Ageo. Ageo está casi al terminar el Antiguo Testamento. Poco antes de Malaquías, Zacarías, Ageo. Allí dice así, Ageo capítulo 2, el versículo 7. Dice así: haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria de esta casa será mayor que de la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová. Miren, cuando se reconstruyó el templo, habían dos grupos de judíos. Un grupo de judíos que decía, oh, este templo, pobrecito, se llamó el templo de Zorobabel. Era un templo que no tenía la gloria del templo de Salomón. Y había otro grupo de judíos que no había conocido el templo de Salomón y decía, ¡qué bonito! Ahora vamos a ver cómo se hacen los sacrificios. Entonces, aquí se levanta el profeta Ageo para hablar a aquel grupo de descontentos que estaban comparando este templo con el templo de Salomón. Y le dice, espera un momento, dice así Jehová, este templo será mayor que el de Salomón. ¿Por qué? Porque en este templo, ¿quién entrará? El deseado de todas las gentes. ¿Quién era el deseado de todas las naciones? Cristo. Porque la gloria del templo no se encontraría en la infraestructura, sino en quién entraría a ese lugar. Es por eso que el diablo impedía la reconstrucción. La Biblia dice que Jesús vino en el tiempo exacto y por más que el diablo trató de frustrar los planes de Dios, nunca lo logró. Finalmente, en Daniel capítulo 10, versículo 4 al 8, ¿sabe cómo termina ese capítulo? Impresionante. En la fase final de su vida, Daniel vio la presencia de Dios. O vio a Jesús.
Dice que allí vio a un hombre vestido de lino, con sus hombros ceñidos de oro, sus ojos como antorchas de fuego, sus pies como de bronce, su voz como estruendo de muchas aguas. ¿A quién vio al final de sus días? A Cristo. Ese Miguel libertador, ese príncipe de los ejércitos, ahora se presenta para fortalecer a Daniel y le dice: Daniel, tú no temas. Probablemente el diablo intente frustrar todos tus planes o los planes que Dios tenga para ti. Pero si te colocas en las manos de Dios, jamás lo logrará. El diablo está derrotado, querido. Cristo lo venció en la cruz. Él viene de derrota en derrota. La única victoria que va a tener en esta tierra es cuando tú le cedes tu vida. Esa es la única victoria, porque Él sabe que ya es un ser derrotado. Hoy yo te voy a invitar para que formes parte del ejército de Dios, donde está el gran Miguel, donde está Jesucristo, aquel que defiende a su pueblo, aquel que tiene el control de toda la historia, aquel que está llevando la historia hacia un final feliz. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión, y esa decisión probablemente esté siendo interrumpida por el diablo, porque cada vez que tú quieres tomar una decisión por Cristo, el diablo viene, ese conflicto entra a tu mente. Todavía no es tiempo, no te apures, después lo harás. Tú no sabes si después hay vida. Por eso hoy es el día para tomar una decisión por Jesús. Yo te pregunto, ahí en tu corazón, ¿quién tiene la victoria?